Para mí innovación es hacer las cosas de manera distinta a las que tradicionalmente las has podido hacer. Es decir, es plantearte el por qué no puedes introducir cambios muy pequeños o grandes cambios muy revolucionarios, pero en el ámbito, en cualquier orden, en cualquier ámbito de tu vida profesional. Para mí, innovar creo que lo hacemos todos. Lo que pasa es que no le ponemos muchas veces el nombre. Departamento de Innovación. Cuando se lo pones y le empiezas a atribuir trabajos, características, entonces parece que lo completa, sobre todo en las pequeñas empresas. Pero para mí innovar es adaptarte al entorno cambiante y, por tanto, en esa necesidad de evolución y en esa necesidad de mejora, cualquier pequeñito matiz que haces distinto a como lo venías haciendo, eso es innovar. En una pequeña empresa, o por lo menos nosotros en nuestra empresa, lo hemos tomado como pilar estratégico, un pilar y una estrategia a largo plazo, es decir, de la que no esperamos un retorno inmediato, pero que sí que sabemos que a largo plazo todo eso redunda en el beneficio de la empresa, en tanto que sigue siendo capaz de irse adaptando y evolucionando con las circunstancias cambiantes. Sí, puede y debe, porque si yo hiciera las cosas como las hacía mi abuelo, lógicamente pues hoy no tendría ningún sentido. Es muy fácil aplicar la innovación o pensar que solo hacemos innovación en producto, porque es muy sencillo, ¿no? O lo más sencillo. Un nuevo producto, una nueva gama de producto, algo que adaptas a una legislación cambiante, siempre con la mira en el producto. Pero yo creo que innovación innovamos en muchísimos más procesos. Si yo analizo un poco cómo estamos haciendo las cosas de manera distinta, nosotros nos relacionamos con todas las partes que tienen que ver en mi empresa, con todas nos relacionamos de manera distinta, comunicamos socialmente distinto, vendemos de maneras distintas, nuestros propios procesos internos han cambiado. Entonces yo creo que para innovar tendríamos que tener muy claro ese concepto del open, ¿no? De la innovación abierta. Abierta en tanto a colaboraciones externas, es decir, que seamos capaces de tener los ojos puestos en el exterior y todos los sentidos y captar del exterior para aplicarlo dentro de la empresa, y innovación en el sentido de que tenemos que ser capaces de desarrollarla a lo largo de toda la estructura y de toda nuestra organización. No puede ser que el jefe innove y que el departamento de I+D innove, sino que yo creo que hay que irla minando y trasladando a toda la organización para que desde todas las esferas puedan aportar ideas innovadoras dentro de ella. Es una apuesta, yo creo que a medio y largo plazo. Hay que innovar porque sí, por principio, porque tenemos que seguir siendo competitivos, tenemos que seguir estando y hay que estar en tanto que eres capaz de adaptarte y de adaptarte a esos cambios y incorporar los cambios como algo positivo. No siempre los cambios van a ser algo negativo. Entonces, sobre todo en las empresas más tradicionales, como pueda ser nuestro sector de conservas de frutas o una empresa agroalimentaria rural en una tercera generación, sí o sí, o sea, no tienes más alternativa. Aquello de que hay que cambiar no es una opción. Yo creo que los pasos claves es que sí o sí siempre estamos insatisfechos con lo que estamos haciendo y por tanto siempre nos estamos planteando nuevas maneras de poder hacer las cosas. No nos conformamos con el de siempre lo hemos hecho así, siempre nos ha funcionado, ¿qué vamos a cambiar? Si esto ya no es mejorable, pues si desde tu abuelo lo hemos hecho así, entonces yo creo que el paso clave es romper ese miedo al cambio. Y ese es un cambio cultural, es de aquí de la cabeza y es el que más cuesta, porque lo más sencillo es poner una máquina nueva, lo más sencillo es poner un nuevo colorante, pero lo que más cuesta es el cambio cultural de las personas. Yo creo que eso es clave y sobre todo el integrar el concepto de innovación dentro de la estructura
y que las propias personas, todas las personas de la estructura, nosotros somos una empresa de 40 a 50 personas, todos tengamos claro que tenemos que innovar y que tenemos que cambiar y que tenemos que seguir adaptándonos para poder estar en el mercado y tener esa continuidad y esa sostenibilidad de la empresa. Que piensen que es posible, que piensen que no solo las grandes innovan, que piensen que no todo se hace a base de recursos económicos muy potentes, que pequeñitos cambios o pequeñitas adaptaciones que son innovadoras pueden suponer grandes cambios o grandes pasos en la empresa y que no se tenga miedo, que hay que pensar que hay que innovar sí o sí y en todos los procesos tiene cabida, desde las personas de la empresa, desde la propia organización, desde la relación con el entorno, con otras empresas, con los clientes, con los proveedores, con la sociedad, con el medio ambiente, o sea, con todas esas partes integrantes de tu cadena se puede innovar y seguro que lo están haciendo. Lo que pasa es que nunca se han puesto a recoger esto es innovación, esto también y esto también, pero seguro que lo están haciendo, si no posiblemente hoy no estén aquí.